Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, querida familia de Valora. Qué gusto que nos estén acompañando, que estén aquí con nosotros en este momento y preguntarles cómo va su día, cómo van en este transcurso de lo que ya hemos ido avanzando a lo largo de este día, cómo se encuentran. Gracias de verdad porque están en comunicación con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante y quiero darle la más cordial bienvenida a mi amiga Glo. ¿Cómo estás, Glo? Bienvenida. Hola Wendy, bien, gracias. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta donde están, por compartir de su valioso tiempo con nosotros. Nos encanta, como dice Wendy, saber cómo están, sus comentarios, qué piensan, sus opiniones y todo lo que nos quieran comentar. Sí, tenemos un tema muy bueno el día de hoy, con mucha profundidad, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma. Así es, tenemos un tema bien interesante que tiene que ver con la Cuaresma, que es este tiempo litúrgico que estamos viviendo, pero que va relacionado con nuestra propia vida, con lo que vamos experimentando y más en los tiempos difíciles. Cuando estamos en estos tiempos difíciles, ¿cómo podernos levantar? Que ahora sí, como el programa Talitacum, ¿cómo podernos levantar dentro de este periodo, de este tiempo litúrgico que nos invita a esa reflexión, a ese encuentro? Y el tema de hoy es tiempo de conversión, libertad y esperanza. Fíjense, Dale. está padrísimo porque lo vamos a llevar más enfocado hacia cómo vivir este momento, este tiempo que ya hemos ido caminando, pero también porque estamos próximos a vivir nuestra Semana Mayor, o sea, estamos muy a tiempo de poder seguir haciendo esa introspección, pero aplicado a tu vida, a mi vida, a la vida de Glo, a nuestra vida y a de todos, ¿no? Entonces, de verdad, gracias que estamos aquí, pero para tocar estos temas, como todos, pues tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sea Él quien nos guíe, nos ilumine y podamos llevar hacia ti palabras que tú necesitas escuchar y que sean inspiradas por Él. Aunque nosotros preparamos un programa, lo preparamos para ti, pero Dios también nos va inspirando a poder decírtelo tal vez de alguna forma que toca tu corazón, porque los programas están hechos precisamente para eso, para tocar tu corazón. Y nos ponemos en esa presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Amén. 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 Muy bien. Pues bueno, vamos a darle con todo, Glo, con este tema. Fíjense, este tema nace precisamente, como les comentábamos, sobre esta parte donde nosotros vimos la oportunidad de que estamos viviendo este tiempo litúrgico y también porque hicimos una reflexión hacia nuestras propias vidas, ¿no? De a ver qué onda contigo cuando viviste tu conversión, viviste la libertad, viviste la esperanza. Entonces vamos a ir partiendo de esto y fíjense, en el tiempo que ahorita estamos viviendo la Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días, ¿verdad? Donde pues es esta vivencia en el desierto, estar en este momento de silencio, de soledad, vamos a decirlo así, de pruebas, ¿verdad? De reflexión. De reflexión, pero también cómo estás viviendo tú tu desierto. ¿Cuánto tiempo tal vez tú tengas viviendo tu desierto? Tal vez no sea de que empezó el tiempo litúrgico con el miércoles de ceniza hasta el día de hoy, sino a lo largo de tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas caminando en ese desierto y que tal vez hoy no has todavía logrado esa conversión, no has experimentado esa libertad y por lo tanto tal vez la esperanza no se ve esa lucecita? Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo estuve por un periodo largo en esta travesía de este desierto, de irlo atravesando, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera tenía la idea de que estaba en este desierto, que estaba teniendo estas pruebas, pero porque no lo vivía desde una vivencia de fe, ni tampoco lo estaba yo aplicando a mi vida, sino eran tiempos difíciles y parecía que se me iba a acabar la vida. Cuando empiezo a tomar esta reflexión, todo lo cambia, ¿no, Glo?
Claro que sí, pero fíjense, conversión, empecemos como con esa aterrizada, ¿no? ¿Qué es la conversión? Pues literalmente es convertirse a algo diferente a lo que éramos antes, ¿sí? Pero también es como decía Wendy, es como un transitar, ¿sí? Como un camino. Ahora sí, como decía ella ahorita, como un caminar por el desierto, haciendo reflexión, haciendo introspección, ¿sí? Viviendo las tribulaciones que se nos van presentando eh, para fortalecernos más que para dejarnos caer, Ujú. ¿sí? Y es para llegar a ser alguien diferente que cuando empezamos este caminar por ese desierto que mencionabas tú ahorita. Así es, fíjense, o sea, es un tema bien interesante porque nos veníamos acordando, ¿verdad? De cuando nosotros recibimos nuestra evangelización querigmática, que no, bueno, eso es otro nivel, que a mí, la verdad, me ayudó muchísimo. Pero hablábamos sobre esto que nos compartían cuando vivimos nuestro retiro, cuando el padre mismo, ¿no? El padre Elías, que en su entonces estaba como nuestro señor cura, nos hacía mucha referencia a esto, ¿no? Y esa palabra, de verdad, nunca, jamás se me ha olvidado, y hoy la volvimos a traer a la mesa, que era el convertirse de dejar de ser para convertirte en. Hoy. ¿Verdad? En o en A. Entonces, en esa parte de la conversión es dejar de ser para convertirte en algo diferente. Entonces, esta parte de la conversión, probablemente tú ya estás viviendo un tema de crecimiento personal, que el hecho que tú estés aquí con nosotros, que estés en la programación, de Valora, que asistas a cursos, que estés leyendo libros, que estés buscando ayuda, estás en un proceso de crecimiento. Pero cuando lo unes a esta parte de la conversión, cuando entra esta parte de vida de fe, esta parte espiritual, la parte espiritual tiene que ver con los valores, con la forma en cómo tú te relacionas. Pero si llevas la espiritualidad al nivel de religioso, a esta vivencia de fe, haz de cuenta que, o sea, subes muchísimos peldaños. Entonces es esa parte de qué necesito dejar de ser para convertirme en. Fíjense, la Real Academia Española dice, tal cual su descripción, como decía Gloria, dice, hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, y es una transformación que es progresiva, ¿sí? Que no se da, por ejemplo, hoy decido cambiar y ya mañana soy otra persona, o convertirme y ya mañana soy diferente. No, es un proceso. Yo creo, Wendy, reflexionando un poco mi vida, que es un proceso que empiezas, si no desde que naces, sí cuando menos desde que empiezas a tomar una conciencia. Así es. De quién soy y quién quiero ser y a dónde quiero llegar, o cuál es el credo que quiero tener, o por quién me voy a dejar guiar, ¿sí? Y a mí se me hace bien bonito, porque yo cuando pensamos este tema decía, a ver, ¿desde cuándo empezó mi conversión? ¿Verdad? Y me ponía yo a pensar, y yo dije, desde que mis padres pues me llevaban a la doctrina y me hablaban de Dios, hablando pues de la conversión espiritual y de la fe, que es la que tocamos más aquí, y yo decía, no, pues yo creo que empezó desde que yo tuve conciencia de que existía Dios, de que había un Dios, de que a mí me lo platicaron, y desde ahí, entonces digo, bueno, en la conversión es un proceso que yo creo que dura toda nuestra vida, ¿sí? Y que a lo mejor se encuentra con pausas cuando decidimos dejar ese camino, o cuando algo nos pasa y nos vamos por otro lado, pero es un proceso que va durante toda nuestra vida, y cada encuentro que tenemos con Dios, cada oportunidad que nos damos, porque Él está siempre ahí, de tener ese acercamiento con Él, cuando hacemos oración, cuando vamos a un retiro, cuando vivimos cada año una cuaresma, cuando vivimos una Pascua, cuando tenemos una experiencia de vida difícil, pues ahí, sí, es parte de ese proceso. Y pues es bien interesante porque yo no lo había concientizado hasta hoy que nos iluminó, yo creo que el Espíritu Santo, y nos dijo, a ver,
Pónganse a pensar en esto, chicas. Exacto. Sí, porque realmente, como decías, tiene que haber un tema de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Dios probablemente, como decía, nuestros padres nos van enseñando, nos van guiando, nos van presentando a Dios para irlo conociendo. Sin embargo, hasta donde nosotros realmente estamos conscientes y estamos abriendo el corazón y esa posibilidad de poder entablar una relación con Él de cambio, de dejar de ser para convertirme en, ¿verdad? Uh-huh. Y como también tú decías, reflexionando tu vida, pues igual, o sea, yo me fui hacia atrás, dije, a ver, ¿qué onda conmigo? ¿Cómo ha sido este proceso de conversión y de dónde empieza? Y a mí realmente mi proceso de conversión empieza en un sufrimiento. Empieza en un momento crítico de mi vida, que creo que ha sido el más doloroso hasta ahorita, que yo he transitado. Y en ese momento es cuando empieza para mí mi proceso de conversión de ser consciente. Sin embargo, cuando estamos atravesando momentos difíciles, que lo decía Eglo, podemos desviarnos, podemos hacer una pausa, o hay personas que ya teniendo esta fortaleza, porque realmente es una fortaleza el que tengamos nuestra fe bien firme, es una fortaleza que no saben cuánto nos ayuda para salir adelante, para enfrentar las cosas de manera diferente y para verlas de manera diferente. Entonces, en este proceso de conversión, dentro del sufrimiento, era como que, o sea, primero se hizo presente Dios a través son mensajeros para mí, son estos instrumentos, así les digo yo, estos instrumentos que se fueron haciendo presentes, donde me empezaban a presentar el querigma, ¿verdad? Esta parte del querigma que en su momento yo estaba renuente, o sea, no quiero saber nada, no me interesa, muchas gracias, que les vaya bien. Y ahí estaba Diosito, ¿verdad? Como que no, o sea, insistente, porque sabía lo que yo necesitaba para mi vida. Yo no era consciente de eso, porque estaba sumida en el dolor, porque no estaba viendo más allá de ese dolor. Más sin embargo, o sea, como que así como dicen, tanto va la gotita a la piedrita hasta que la perfora, ¿verdad? Entonces, en esta parte como que fueron llegando gotitas de esa presencia de Dios, que fue donde dije, caray, o sea, a ver, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué está pasando? Y entonces empiezo a buscar cómo ayudarme en este momento difícil de sufrimiento que yo estaba pasando, a transitarlo. Yo en ese momento no sabía qué era conversión, a transformarlo para salir adelante, sin saber toda la maravilla que me esperaba al decir sí, ¿no? Sí, fíjate, es bien interesante ahorita que tú lo mencionas. ¿Cuándo estamos más vulnerables a ser sensibles a las cosas? Cuando nos pasan situaciones difíciles, ¿sí? Y podemos ser sensibles, así como Wendy, a ver, a los llamados de Dios, ¿sí? A ver, ¿por qué me está poniendo esta persona delante de mí? Porque vienen y me insisten y me insisten. Me hiciste recordar también cuando yo atravesaba por un momento difícil siendo muy jovencita, y cómo daban lata, así les decía yo. Los del grupo de adolescentes de mi parroquia iban una vez, iban otra vez. Y yo decía, bueno, qué insistencia da si no quiero. Pero como dice ella, tanto va la gotita o el cántaro al agua que termina por reventar, y entonces accedes. Yo decía, con tal de que me dejes en paz y voy, pero ya no me insistas. O sea, Wendy pues también tuvo su forma. Pero si cuando estamos pasando por una situación así difícil que nos tiene vulnerables, nos dejamos guiar, como le pasó a Wendy, como en un momento también me pasó a mí, por ese llamado, por ese Dios, por ese Jesús que está ahí, te toca y te toca y te toca para que salgas, ese momento difícil, créanme, porque también lo digo como experiencia de vida, se vive de una forma menos difícil, ¿sí? Y que te lleva a ese convertirte en una persona mejor de la que eras antes de que pasaras por ese proceso. Así es, y fíjate, ahorita que dices, o sea, cómo el Señor va tocando a tu puerta,
¿verdad? Pero como decimos, esta puerta no se abre si no es que eres tú quien la abre, eres tú quien tiene que dejar pasar. Yo te invitaría, no sé por lo que tú estés pasando ahorita, tal vez incluso en la alegría, porque yo les digo, híjole, si en la alegría logran su proceso de conversión, no, bueno, están en la maravilla, porque Pues sí, no necesitan porque de una situación, experimentar una situación difícil para entonces voltear los ojos, ¿no? Sino que desde esa alegría. Sin embargo, si no es así, yo te invitaría de verdad a que lo reflexiones y qué tanto has permitido este proceso de conversión. Para mí, la semana o sea, la Semana Santa, la Cuaresma, año con año, a partir de que yo tuve mi conversión, o sea, es una joya en mi vida, porque es año con año cuando más me permito todavía ir hacia mí, hacer todo ese balance que he hecho de toda mi vida, qué me falta hacer, hacia dónde voy, qué necesito hacer cambio, porque algo de lo que yo he buscado hacer a través de ese proceso de conversión, por lo menos hacer las cosas que Jesús me pide lo mejor que pueda, porque al fin humana, con virtudes y defectos, y caigo en algunas ocasiones, pero tratando de ser testimonio de vida para entonces aquel que me vea, pues también quiera ir hacia Jesús, porque si solo hablo de Dios y así, pero mi vida no te lo está reflejando, pues son palabras huecas. Entonces, esta parte de la conversión me ha enseñado a poder ir más allá, a ver más allá, pero conociendo justamente a ese amor, conociendo justamente al amor de nuestra vida que puede ayudarnos a transformarla, pero lo mejor de esto, que estás en un tiempo de gracia. Estamos en ese tiempo de gracia de poder hacer cambios a nuestra vida y poder hacer algo diferente para ella. Nuestro Señor, fíjense, Jesús, la forma en la que Él vive esta parte de la conversión consiste en ese cambio de corazón, en ese cambio interno. Estoy sobre un sufrimiento, ¿qué necesito transformar de ese sufrimiento que estoy pasando? ¿Perdonar? Porque a veces cuesta perdonar, no es fácil. Y ahorita es tiempo de perdón, tiempo de reconciliación, no es fácil. Sin embargo, ¿cómo lo hace Él? ¿Cómo nos invita a hacerlo? Y desde ahí es donde empieza ese proceso de cambio para ese encuentro con nuestro Señor, de cómo poder ir haciendo esos pequeños pasos para lograr el proceso de conversión y empezar en ese camino hasta el día que entreguemos cuentas a nuestro Señor, que nos encontremos cara a cara. Todavía ahí tienes el último aliento para poder hacer tu conversión. Sí, fíjense, desde el punto de vista religioso católico, sí, conversión es volverse a Dios, sí. Entonces, como bien Wendy decía, pues busco hacer lo que Jesús me invita a hacer, porque esa fue su principal misión, llamarnos a convertirnos a Dios, ¿sí? ¿Cómo me invita Él a volverme hacia el amor, hacia el amor, volverme hacia ser justa, volverme hacia ser honesta, volverme hacia ser sensible al sufrimiento del otro, ¿sí? Voltearme a ver yo qué estoy haciendo para que el otro esté mejor o esté sufriendo, ¿sí? Entonces es un mirar a Dios, a su rostro, a su imagen amorosa, ¿sí? Y entender que Él lo único que nos pide, y la conversión que nos pide es esa, ¿sí? Volverse a Dios. Dice, por ahí creo que el Papa Juan Pablo II, volverse al Padre, ¿sí? Volver y mirar al Padre, es lo que Jesús nos invita. Entonces, ¿qué quiere un padre de sus hijos? Porque Dios es nuestro Padre y Él quiere hijos, no quiere esclavos ni servidores, sino hijos. Pues, ¿qué quiere un padre de su hijo? Pues que tenga una vida plena, que tenga una vida llena de amor, que se sienta libre, como dice nuestro tema, que tenga esperanza, que se sienta acompañado, ¿sí? Pero obviamente esto pues tiene un proceso. Claro. ¿Sí? No va a ser, como les decía hace rato, de hoy a mañana. Es un proceso. ¿Y cómo puedo yo hacer esto? Pues primero teniendo conocimiento de mi fe, ¿sí? De conocimiento de Dios,
conocimiento de cuál es su mensaje, cuál es su llamado a la conversión, porque si no, pues cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Si no sabemos qué es lo que Él nos pide y tampoco hacia dónde nos quiere llevar. Así es, fíjate, ahorita que decías eso, en esta parte de ese conocimiento de Dios, para mí, por ejemplo, en mi caso, lo primero fue hacerme consciente que me estaba llevando la tristeza, ¿no? Que estaba sufriendo. Pero también nosotros, luego nos encanta esta parte de estarnos flagelando con lo que vamos viviendo, con el dolor, con el mantenerlo y no hacer lo necesario para transformarlo, para dejar de ser y convertirte en, ¿sí? Por ejemplo, tienes una pérdida, pero si tú te mantienes en el sufrimiento, no trabajas ese proceso de sufrimiento, toda la vida vas a estar con el dolor en tu corazón. No es que no los extrañes, claro que se extrañan, pero se extrañan de una manera diferente, en una nostalgia diferente, pero no es que todo el tiempo esté con ese sufrimiento que agota, ese sufrimiento que no me deja vivir con plenitud. Entonces es también una decisión quedarme allí y no transformar eso. Por eso es dejar de ser para convertirme en esto. No saben cuántas veces yo me lo he repetido. A ver, el enojo. Dejar de ser para convertirlo en. El resentimiento, dejar de ser para convertirme en. Entonces, cuando yo estoy viviendo esto, ¿cómo necesito yo trabajar estas partes que me están afectando, que no me están dejando vivir en esa plenitud de lo que Dios nos invita, Dios nos da, por también, ahora sí, la parte de yo mantenerme en ese estado? ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente, ok, sí tengo este dolor, sí me está pasando esto, me está doliendo hasta el tuétano, hasta todo lo que se puede doler, pero ¿qué necesito hacer? Y ahí fue donde yo empecé, ok, a ver, esto me está partiendo el alma, me está rompiendo mi vida completamente, me la está destrozando, pero ¿qué necesito hacer yo? Y entonces, cuando venían estas personas a darme el querigma y que yo no me dejaba, ¿verdad? Que hasta que, a ver, Dios, va y toca. Oye, Wendy, a ver, mira, déjate explico cómo puedes ayudarte a transformar tu vida. No, yo no quiero eso. Bueno, decía Dios, pues dale, aquí sigo yo esperándote, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que yo creo que ya no podía respirar, hasta que me llegó el agua a los aparejos. Entonces dije, a ver, o sea, me voy a dar la oportunidad de abrirme a esa experiencia de la que me están invitando y que yo desconozco totalmente. Abro mi corazón, empiezo a asistir a unas reuniones de casa abierta que se le llaman, donde nos empiezan a compartir la palabra de Dios. Entonces dijimos conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo. Ahí era el momento mío de conocerle a través de su palabra. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué dice eso? ¿Verdad? Entonces, en esta parte, a mí me hablaba del perdón. Como no tienen una idea, o sea, que la canción, ¿cómo que el perdón? O sea, que si fuera tan fácil, y se lo decía, ¿cómo el perdón? Ah, sí, pero aquí perdona 70 veces 7. Y yo, sí, pues sí es bien fácil. Entonces, como él lo decía, y yo ya empezaba a abrir mi corazón, entonces estaba permitiendo que él me guiara. Entonces le dije, pues enséñame tú a perdonar, porque si mi proceso para llegar a conocerte, a esta transformación es la reconciliación, el perdón, primero yo me voy a reconciliar contigo, porque he fallado, porque he hecho cosas que no son gratas ante tus ojos. Entonces yo tengo que recibir ese perdón ante esas cosas que también vengo cargando en mi mochila. Reconciliarme contigo. Y una vez recibido ese bálsamo de perdón de él, pues es como decir, ¿cómo no lo puedo dar? O sea, si ya me están perdonando, ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces, en ese proceso del perdón, que fue con lo primero que empezó, tuve que aplicarme para poder comprender desde su mirada qué era lo que se trataba el perdón. Y entonces empezar a hacer las reconciliaciones que yo necesité hacer. Entonces, no es fácil, vamos
caminando todavía, ¿no? Sí, sí, y pone uno mucha resistencia. Por ejemplo, Wendy hablaba ahorita de cuando pierdes a alguien querido, cómo te invade ese dolor de la pérdida, porque la persona era muy significativa para mí. A mí me pasaba y esa fue la razón por la que yo me enojé con Dios, porque yo no entendía por qué Él había decidido llevarse a esta persona que yo tanto quería, cuando yo sentía que nos hacía muchísima falta, y entonces me enojo y mi dolor no me dejaba ver que dentro de esta decisión o este acontecimiento que había pasado para mí, yo tenía una enseñanza enorme. Simple y sencillamente, yo creo que si eso no hubiera pasado, pues no sería yo la persona que soy ahorita. Quién sabe cómo sería, ¿verdad? Quizás peor. Pero sería yo una persona nueva y diferente. Vaya, Dios es tan lindo, es tan interesado en tu vida, en mi vida, tan caballero. Tan caballero, tan amable, tan dulce, tan creativo. Exacto, es muy creativo. Que busca la manera de llegar, ¿verdad? De llegar a ti. Tiene tacto. Y tiene mucho tacto, exacto, porque también respeta cuando tú no le quieres abrir la puerta o cuando yo no le quiero abrir la puerta. Te respeta y dice, bueno, ahorita no, ya no toco, te doy chance, toco mañana. Y así, él es tan lindo que busca las formas, digo, que yo en este grupo que se llama Amigos Buscadores de Cristo, yo necesitaba sentirme querida en ese rato y me invitan a este grupo de amigos. Si yo encontré amigos humanos, amigos así, entre nosotros, pero vi a ese Jesús amigo que te tiende la mano, que te escucha, que te apapacha, que te ayuda y que te entiende, sobre todo que te entiende y no te juzga, ¿sí? Porque sabe de tu sufrimiento y sabe, por ejemplo, en ese momento, porque yo estaba tan enojada, porque yo ya no quería saber nada de todas esas cosas cuando viví en una familia donde estaba muy presente rezar y todo este tipo de cosas, y él me entendía y no me juzgaba, tanto así que me abraza y me vuelve a invitar y me vuelve a apapachar y todas esas cosas. Pero ¿qué es lo especial en esto? Y yo lo agradezco, porque yo creo que la conversión, y lo dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica, es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Dejarte guiar por el Espíritu Santo. O sea, es un don que tú ya tienes, yo creo que desde que recibes el sacramento del bautismo, que es el primer sacramento que recibimos, ahí ya recibimos la sensibilidad a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y es bien lindo. Yo les invito a que si alguien está pasando por una situación así, incluso de felicidad, se dejen guiar por el Espíritu Santo, porque sí, buscar tu conversión, volver la mirada hacia Dios, te ayuda a que tu vida sea, bueno, si está ligerita, que sea más ligerita, y si está siendo ahorita difícil, a llevarla. Es como si Él te subiera en una carretilla y te llevara. Así es. Sí, de hecho, este proceso de verdad te va llevando y vas encontrando respuestas y vas encontrando el camino al grado de que conforme tú vas avanzando con tu vida, y como dices, si estás en alegría, olvídate, o sea, tu alegría va a ser todavía más potenciada. Pero en esta parte de este conocimiento, cuando empiezas a conocerle, cuando empiezas a ver quién es, qué hace, cómo lo hace, su palabra te va dando la luz para ir por ese camino. Les digo, a mí me hablaba del perdón. Entonces tuve que empezar a practicar, a ver cómo él perdonaba, a ver qué onda con el perdón, qué era el perdón, qué sí era, qué no era. ¿Y qué fue lo que hice? Creerle a lo que él me decía. Si él decía, ora por tus enemigos, yo oraba por ellos, sigo orando por ellos. Y no saben lo que esto cambia, porque él lo dice, son palabras de vida, de verdad. Entonces, ora por tus enemigos para que tú te sientas aliviado. Lo hacía, lo sigo haciendo, y no saben la libertad que llega a mi alma, a mi corazón. No es que Dios se materialice, ay sí, mira, ven, hazle por aquí. No, te va poniendo instrumentos, Él mismo te va inspirando, te va guiando para que tú vayas caminando. Y yo era como esponjita, pues aquí dice así nuestro Señor, a ver, dale,
Pues, si él dice, tiene que ser, pero todo en su palabra. No crean que me agarraba de cosas que luego ni son. No, su palabra. Y entonces iba con los que conocen más de eso. Oye, a ver, explícame, porque aquí como que no le entiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Y entonces como que mi relación con él iba creciendo de manera diferente. Empecé a visitarlo en el Santísimo 1 hora diaria, y a veces me la pasaba más tiempo ahí. Y eso me empezó a ser una mujer de fe, empezar a orar, empezar a hablarle de mi corazón a su corazón y de entregarle esas cosas. Entonces él iba haciendo también su parte hasta que me tumbó del caballo como a San Pablo. Yo les digo, yo tengo esa conversión de caída del caballo porque me tumbó. Pablo, que era un perseguidor de los cristianos y le dio la oportunidad de hacer un dejar de ser para convertirse en, y era un amante de Dios, era un amante del evangelio. Entonces, y no solo eso, lo representaba en su vida. Y esa es la parte interesante, que con lo que tú vengas viviendo, cómo puedes ir avanzando a ese encuentro, ese momento de reconciliación, de conversión, de dejarte amar. Es bien interesante, de verdad. Este tema es como, uy, no, o sea, este tiempo no nos da, pero vamos a tratar de resumírselos. Vamos a estos comentarios. Fíjense, gracias que se están poniendo en contacto con nosotros. Rogelio Bárcena, saludos, ¿cómo estás? Rogelio. Alejandra García Hernández, a mi Ale, un fuerte abrazo, dice saludos y bendiciones siempre. Gracias, Ale. También Rocío nos comenta, dice, bendecida tarde, yo estoy pasando un problema de infidelidad, pero ya van 2 años, pero mi esposo no pone nada de su parte, a él le da igual, dice que se siente bien, pero no habla nada. Yo le dije hasta aquí, ya estuvo, y me dijo, pues busco a una licenciada, y yo ya no me metí, y ya yo me metí a un retiro y sigo perseverando. Me dice que me sirve ir a la iglesia, pero me ha ayudado mucho y no me soltaré de su mano porque es lo que me está ayudando. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ya se me fue aquí. Se nos fue la señal. Ok. ¿De qué nos está, como nos dice Rocío, ¿verdad? O sea, cómo está viviendo ella una situación difícil y, a ver, vamos a ver, ahorita nos dicen, sí, se nos fue la señal, por favor. ¿Sí estamos con ustedes? ¿Ya estamos de regreso? ¿Ya regresamos? Y sí. Aquí, la tecnología sí pasa. Muy bien, entonces fíjense, entonces nos decía que no le sirve de nada ir a la iglesia, dice, pero ella le está ayudando mucho y no me soltaré de su mano porque es lo que me ha ayudado y si les hago a la voluntad de Dios dejarlo y seguir a Él, en sus manos me pongo. Así es, Rocío. Ponerte en sus manos, ver la forma como Él actúa, trabaja en ti, empieza a buscar ayudarte para tú ir sanando, para tú ir creciendo. Aquí en Valora tenemos los programas, tenemos asesorías, incluso telefónicas, conferencias, libros que nutran y te ayuden a crecer para que también te den otro panorama de eso que tú estás viviendo, porque es ayudarte, decía Santa Teresita de Lisieux, la gracia de Dios y el trabajo del hombre. Entonces la parte que nos toca hacer es ayudarte y no te sueltes de su mano, al contrario, más sostenida de Él, pero ¿sabes? Esto te lo digo porque a mí me pasó cuando yo estaba sumergida en este dolor tan profundo, no me aferraba al tema que quería que se solucionara esto, sino que esto se lo dejé en sus manos y entonces era a transformar mi vida. Transforma mi vida, ayúdame a ser mejor persona, mejor esposa, mejor mamá, mejor mujer, mejor amiga. Ayúdame a irme transformando y en algún momento si hay que tomar ciertas decisiones por ciertas cosas, que sean decisiones tomadas desde el Espíritu Santo con toda la inteligencia y que sean para un bien mayor, ¿verdad? Claro, y la conversión es algo personal, ¿sí? Yo no puedo hacer que otra persona se convierta
si esta otra persona no quiere, ¿sí? Entonces, trabajo, como dice Wendy, trabajo en mí, trabajo en mi conversión, trabajo en lo que yo necesite primero, y entonces eso es lo que va a hacer que esta situación por la que estamos pasando vaya siendo como más llevadera, y entonces podamos ver con una luz más objetiva, más hacia el beneficio tanto personal como a los que nos rodean, hacia dónde vamos a caminar, siempre bajo la luz del Espíritu Santo. Yo de verdad felicito a Rocío porque ella quiere seguir perseverando, porque quiere seguir trabajando en su conversión, y siempre va a haber cosas que de repente te quieran desanimar. No, seguir en el camino. De verdad, Rocío, gracias por tu testimonio, y tú sigue perseverando. El Espíritu Santo y Dios están ahí contigo, y como dice el título de nuestro programa, sí, cuando hay conversión hay esperanza y libertad. Y libertad. Entonces, cuando tenemos eso en nuestra vida, claro que las cosas fluyen y fluyen para bien. Así es, sí. También gracias, Connie. Connie Castillo nos dice bendiciones, hermanitas. Muchas bendiciones, Connie. Gracias. Guillermo Guadalupe, saludos, hermosa. Un abrazo, prima. Besos hasta Oaxaca. Y fíjense, en esta parte entonces de nosotros ir en este proceso de conversión, de ir dejando de ser para convertirnos en, ¿qué va sucediendo? Que voy conociéndolo, que voy encontrando, reconciliándome, haciendo lo propio hacia afuera, pero también empezar a conocer quién es el Padre, cuál es la acción del Espíritu Santo en mi vida. Cuando empecé a ver todo eso dije, wow, o sea, ay no, o sea, eso me hizo crecer mi persona, porque entonces me empecé a saber amada, me empecé a decir, híjole, es que hubo alguien que en verdad me amó y me pensó y luego se entregó por mí, por ti, por Gloria, por todos los que estamos. O sea, ¿cuánto es el amor que nos tiene, que se entrega por amor? Y entonces empecé a unir en mi dolor a su pasión, para que Él me ayudara a cargar, porque Él dice, ¿verdad? Carga con mi yugo y es más ligero. Dije, pues ahí te va a cargarlo, para que tú me ayudes, para empezar entonces a abrir esta visión, esta unión contigo, esta comunión, esta comunicación, esta relación contigo, para también transformarme y empezar a ser diferente. Si antes era una mamá sargento, hoy ya no lo soy tanto. De verdad le he bajado como 20,000 rayas a mi volumen. ¿Por qué? Porque me he dejado guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cómo espera que yo reaccione con los hijos? Me he preparado, he buscado cómo crecer, pero de la mano de nuestro Señor, para irlo aplicando, para ir haciendo algo diferente de mi vida. Entonces llega este momento de conversión donde digo, ok, o sea, va, sale, sí quiero, sí me dono a ti. Y fue así, miren, un cambio de 180 grados, totalmente. De hecho, amigas que me conocían, hoy hace poco, a Gloria le consta porque iba hablando por teléfono con un amigo y lo llevaba en altavoz y dijo, es que tú eres muy religiosa, ¿verdad? Pero te respeto eso. Pero él sabía que yo antes no era así. Ni si te lo respeto, le dije, soy religiosa y lo vivo, y sí soy. ¿Por qué? Porque Dios me llenó de esta libertad, de verdad, al vivir una conversión, aún con los problemas, aún con las circunstancias difíciles, porque esas no se acaban, la vida es dinámica y te va presentando otras cosas, pero ahora las enfrento de manera diferente, porque estoy sostenida de al que le dije que sí, y del que ahí me sostengo, y ahí estoy, como decía un amigo, eres como el último granito del elote que no se quiere caer de la mazorca, ¿no? Yo me agarro y no me caigo. Entonces, esa es la parte en la que te invitamos a darle ese sí, a analizar qué necesitas transformar, y busca la ayuda necesaria para poderlo hacer, y entonces dar ese paso de ese conocimiento de Dios, de ese abrirte a esta oportunidad que nos está brindando, y de verdad que vas a experimentar la libertad y vas a experimentar la esperanza en tu vida. Hoy no me puedes, a mí, y ella me conoce, yo no soy una mujer que me quedo, no me caigo. Y claro que Dios me va a sostener, y su providencia, no pierdo la esperanza, aunque me está así, que me está lloviendo sobre mojado, no pierdo la esperanza, porque sé que Él me sostiene.
y sé que va a llegar la respuesta y sé que va a llegar lo que yo necesito a mi vida. Entonces, date la oportunidad de poder experimentar esta conversión a tu vida, este sí a Jesús, este sí a Dios. Cuando conocí la acción del Espíritu Santo, no saben cómo lo puse de veras. Hay un libro que a mí me ayudó muchísimo para esta vivencia del Espíritu Santo y es de Alberto Echeverry. Busquen lo que se llama La Conquista del Espíritu. Y no, él ahí tiene unas oraciones hermosas que todos los días, ahora ya más o menos me aprendí algunas palabras y ahora es la forma en que yo oro con él. Y le digo, totalmente, pósate en mí, toma el timón de mi vida y dirígeme y inspírame y hacia dónde vamos y qué es lo que tengo que hacer y cosas en las que yo tengo que tomar decisiones en mi vida o lo que yo tenga que hacer, no lo hago si no me pongo en oración y si no encuentro una respuesta que Dios me dé para decir sí, por ahí es el camino. Si no, no lo hago. Me detengo, me freno y estoy en oración y hasta les digo, ay, después de no sé cuánto tiempo ya Dios me dio la respuesta y es por aquí, ¿verdad? Sí, claro, y es algo muy bueno que en el proceso de conversión yo he aprendido también, ¿sí? Cuando tengas dudas o incluso teniendo certeza de lo que quieres hacer, si se lo pones en sus manos, Él en algún momento, en el momento en el que Él diga, aquí es en esto y de esta forma, lo va a hacer, cuando es bueno para ti, ¿sí? Y eso te da esa libertad y te da esa esperanza de que vas por buen camino, ¿sí? Yo siempre que mis hijos se van como mamá, pues tú sabes que tus hijos salen de casa y es ay, que no les pase esto y empieza uno a preocuparse mucho. He agarrado eso también de decir, Señor, en tus manos los dejo. Yo sé que tú los cuidas y confío en ti y se los suelto, ¿sí? Y eso me da tranquilidad, ¿sí? Y digo, bueno, ahí está Dios y me da esperanza de que mis hijos van a regresar con bien a casa, ¿sí? Y es más llevadero. Todo lo que tú pongas en manos de Dios se hace más ligerito porque no lo vives solo. Así lo es. vives acompañado de Él. Y siempre estar en comunicación con Él, ¿sí? Dejarte guiar por ese Espíritu Santo que recibimos en cada sacramento que tenemos en nuestro crecimiento, en nuestra conversión. Dejémonos guiar por Él, porque no saben, o sea, yo quisiera así como dice Wendy, tener el tiempo para decirle si es que pasó esto y es que pasó lo otro. En un Pentecostés yo le pedía mucho la alegría, Señor, dame la alegría. No, me dio una experiencia enorme, tremenda. Y sí me ayudó, sí fui una persona antes y una después de Dejaste de ser para convertirte en, ¿verdad? Para convertirme en. Y cuando tú te das esos permisos de involucrarlo en tus proyectos, en tu vida, en lo que te pasa, confirmas cada vez que Él está ahí y entonces esa confianza y esa esperanza van aumentando. Totalmente. Y fíjense, también saludos a Javier Villagrana, dice, buen tema, bendiciones, gracias que estás con nosotros, gracias por sus comentarios, síganos compartiendo si alguien ha tenido un tema de conversión, cómo ha sido, porque eso nos motiva a ir aprendiendo, yo quiero así como ella, ¿no? Sí. Fíjense, hay una parte también bien interesante dentro de este proceso de conversión, ya hablamos del arrepentimiento, primero tengo que hacer un estado de conciencia, un análisis de conciencia, de reconciliación. ¿Qué es esto? Bueno, pues ir a confesarme para estar en esa gracia, para poder recibir la comunión, para poder estar más cercano, porque cuando nosotros dentro del querigma que nos presentan al Padre, nos presentan a Jesús, nos presentan la acción del Espíritu Santo, viene el pecado. Y claro que en el pecado es esta parte de esta reconciliación, pero ¿por qué? ¿Por qué irme a confesar? Porque es bien interesante, miren, y esta reflexión siempre me ha gustado y la traigo siempre tan presente, que es tú cuando estás en estado de pecado, por tus acciones, por tus pensamientos, por lo que vas haciendo, pero más por las acciones, que es cuando ya se convierte en pecado, cuando ya lo llevas a la acción y por una decisión propia y sabida que había una materia grave. Entonces, en esta parte del pecado, es como que nosotros rompemos, no Dios, nosotros rompemos esta relación y sí se siente el peso. Y entonces es como que abro el paragüitas y entonces está el paraguas abierto,
por esa falta mía de no estar en esa gracia de Dios. Entonces todas las bendiciones pues están rebotando en el paraguas, pero porque yo lo estoy decidiendo, porque yo estoy decidiendo mantenerme en ese estado de pecado. Sin embargo, cuando hago esta conciencia, abandono, dejo de ser para convertirme en, me reconcilio, todo cambia, empieza a haber cambios, empieza a sentirse diferente la vida, a vivirse de manera diferente. Entonces, ese es como que el primer paso. El segundo paso es conocer a Jesús. ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra, asiste a vivir los sacramentos, conoce a los santos. Los santos tienen unas historias, por eso son santos. O sea, porque fueron humanos como tú, como yo, como todos, que dices, ¿cómo le hizo? Por ejemplo, me decía Rocío, que hablaba sobre esta parte de la infidelidad, ve la película de Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, de hecho, cuando yo la vi, dije, ay, esta mujer a mí me está enseñando cómo orar para el marido, cómo orar para esa conversión de los hijos. Ajá. Por eso es santa, vean todo lo que hizo, por eso es santa. Digo, híjole, no tengo el nivel de ella, pero voy a tratar de imitarla porque ella está imitando a Jesús. Claro. Entonces, algo tengo que funcionar. Y créanme que Santa Rita Casia es una de mis modelos. Santa Teresa de Ávila, bueno, ¿qué te puedo decir yo de ella? La sencillez de San Francisco, o sea, sí. Es más, San Agustín. Yo lo que digo, si él se convirtió, que no me convierta yo, ¿verdad? No, la rebeldía de San Pablo. También. Sí, que cómo era perseguidor y se convierte a seguidor y a evangelizador y da tanto testimonio de su conversión y de su vivencia, de su encuentro con Dios. Y él igual que nosotros, lo conoció cuando Jesús ya no estaba físicamente aquí en la tierra. Entonces, o sea, es increíble, ahorita que mencionaba ella Santa Rita, sí, no solamente las personas que tengan algún tema como Rocío, sino todas las mamás, todas las esposas, véanla, vean su vida, chequen su vida, como ella, a través de la oración y de su testimonio, transformó no solo su vida, sino la del esposo, la de sus hijos, la de su alrededor. Hasta la del cuñado y sí. demás familiares. Sí. Pero es increíble y es hermoso cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe y te aferras a ese acompañamiento de Dios y a creerle. Así es. En lo que Él te pide. Claro. Y a querer imitarlo. Y es aferrarte a tu crecimiento, a ese encuentro, a esa comunión con Él. No aferrarte al problema. El problema ahí se va. Tú haz lo propio y deja que Dios actúe en lo que tenga que actuar. Y enfócate en vez de estar preocupado, porque eso te ata. La conversión con nuestro Señor, ¿qué es lo que hace? Te libera, rompe ataduras. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor cuando libera a su pueblo de los egipcios? Sí. ¿No? Entonces, en esta parte rompe la esclavitud, y en esta parte de la esclavitud nos va llevando a esa libertad. Dios puede romper lo que te está atando, pero necesitas poner de tu parte y darle apertura para que rompa lo que te mantiene esclavo. ¿Para qué? Para que puedas vivir esa libertad, para que vivas, por ejemplo, los 10 mandamientos Dios nos los pone, créanme, antes para mí eran como, ay, si ahora nada se puede, todo está negado. Pero cuando tuve mi conversión, cuando conozco esta riqueza que tenemos de fe, entonces en esta parte de verdad se volvieron cuidados para mí. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. Sí, queremos seguir, pero Ariel ya nos hizo así. Vamos a ir cerrando por el día de hoy. Así es. ¿Con qué cierras, Glo? Con algo muy breve, porque ya nos va a cortar Ariel. Muy breve. Con la invitación a dejarnos guiar. Sí, dejémonos guiar, aprovechemos este tiempo de Cuaresma donde nos ofrecen los ejercicios espirituales, por ejemplo, para poder dar un pasito en esa conversión que vamos llevando en nuestro proceso de vida. Así es. Yo con qué quiero cerrar, invitarlos a que sigan en este proceso, déjense amar por nuestro Señor. El proceso de conversión es siempre, y escuchen, lean el mensaje que el Papa Francisco nos deja para esta Cuaresma. Está hermoso, léanlo
y vayan en este crecimiento. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y no se pierdan una emisión más de su programa Talita Kum. Mujer, levántate. Hasta la próxima. Gracias.